Capítulo 18. El Cordero del Sacrificio. David se frotó un pie con el otro debajo de la improvisada mesa de póker en su habitación del hotel. Aburrido, jugueteó con su reducida pila de fósforos, mientras Michael Cohen miraba de soslayo desde atrás del depósito de los cerrillos que había ganado. «Qué lástima», dijo Benny Rothberg con su cara de querubín mientras barajaba las cartas. «¿No te enfermas de ganar?» «Sí», lo apoyó David. «Si pone otro fósforo ahí arriba, se va a dar vuelta a la mesa». «Cállense y jueguen», dijo Bobby Milkin, un tosco judío nacido en Nueva York. Su largo cigarrillo verde invadía la habitación con su pesado humo. «¿Por qué no apartas esa cosa?», dijo Benny moviendo su nariz y abanicando el aire con el mazo de cartas. «Nah», fue su respuesta. «Voy a fumigar. El lugar tiene pulgas de ese perro roñoso». «No tiene pulgas», dijo Michael defensivo. «Sencillamente no le gustan los cigarros», dijo Benny dando las cartas. «O la gente que fuma», dijo Michael levantando sus cartas una a una. «O los que huelen como Milkin», sonrió David mientras Bobby le tiraba el humo en su dirección. Empezó a toser y a sofocarse, mientras miraba sus cartas. «No es el cigarro que apesta, compañeros, es la mano». Puso las cartas en la mesa. «Me voy». Los ojos de Michael se mantuvieron fríos. Tomaba 2 fósforos y anotaba un tanto. «Les costará quedarse a 2 de ustedes, muchachos». David retiró su silla, se levantó de la mesa y se estiró. Caminó despacio hacia el alféizar de la ventana y miró hacia afuera a la empapada calle Ben Yehuda. Nunca, pensó, las calles judías habían albergado a tanta gente como los voluntarios americanos de la Haganá. «¿Paró de llover, David?», preguntó Michael mientras colocaba triunfante su mano llena encima de los 3-9 de Bobby. «Una llovizna», contestó David. Milkin gimió y los demás se rieron. «Por lo menos aquí ya no huele más a perro mojado», gruñó Bobby mientras contaba su escasa ración de fósforos. «Ese cigarro no es bueno para nada». Estuvo de acuerdo Michael. «Pero es bueno para ti, Milkin, que no estuviésemos jugando por dinero». Benny acomodó las cartas antes de guardarlas en la caja. «¿Y qué harán con el tonto, muchachos?» «David lo ha rescatado para entregárselo a su chica», dijo Bobby con una risotada. «Nah, lo llevó a su casa y lo dejó. Ella dijo que se quedaría con el perro, pero David se tuvo que ir, ¿verdad, Dave?», dijo Michael levantando sus ganancias. David sonrió y se tiró en su cama, que crujió con el peso de su cuerpo. «Mejor me voy a la cama, si ustedes, muchachos, pueden irse de aquí». Se recostó en su almohada y puso las manos detrás de la cabeza. «Tomamos la indirecta», dijo Benny. Se puso en fila en la puerta detrás de Milkin, quien seguía hablando entre dientes del entretenimiento nocturno mientras desaparecía en dirección a su habitación al fondo del pasillo. «Nos vemos por la mañana», dijo Michael, no dudando en haber despertado a la mayoría de los residentes del Hotel Atlantic. Luego cerró la puerta y se frotó las manos. «¡Qué noche!». Se podría pensar que Bobby perdió los ahorros de toda su vida por la manera de reaccionar. «¿Tienes vistas de rayos X o tus cartas estaban marcadas?», le preguntó David secamente. «¿Estás celoso, Meyer?», preguntó sacándose los zapatos. Luego abrió la ventana y respiró el aire fresco que entraba a la habitación. Cerró la ventana y se tiró a la cama. «¿A eso llamas corazón?». «Fuiste detrás de Milkin como quisiste, para sacarle hasta las medias», se rió David. «No quise sus medias, de lo contrario las hubiese tenido. El hombre es tan tonto, cualquier día le tiro el perro encima». «No seas tan duro con él», dijo David mientras veía los dedos de Michael asomándose por las medias. «Puede que tengas corazón, pero si tuvieras un cerebro en tu cabeza, le hubieras jugado las medias». Michael movió rápidamente sus pies. «Espantapájaros, ¿verdad? Espantapájaros y Tin Man. Esos somos nosotros». David se acostó y apagó la luz. «Michael», dijo mientras se desabrochaba la camisa y la tiraba al aire. «¿Sí?». Su voz sonaba dormida. «Si tuviésemos cerebros estaríamos en casa con tía Em». David cerró los ojos. «No te olvides de Dorothy y el perro peludo, Toto, ahí en Rejavia», murmuró Michael. «No soy tan tonto como para no darme cuenta que viniste a Palestina. Ella regresa a los Estados Unidos. ¿Y tú te quedas?», preguntó después de una larga pausa. «Después de lo que vi ayer en la ruta, tengo el presentimiento que tengo que quedarme y ayudar en algo». «Magnífico», bostezó Michael. «¿Me puedes prestar un par de medias para mañana?».
Gerard se recostó en la pared del edificio de enfrente al Hotel Atlantic y miró hacia arriba a través de la lluvia que le caía encima, a las ventanas iluminadas del tercer piso. El escape de la mujer pelirroja había resultado en una ganancia inesperada para él. Le había traído a otro joven aspirante bajo su siempre atento ojo. El alto piloto americano no había venido a Palestina solamente por placer. Él también, entonces, era miembro de la Haganá, como lo eran esos hombres que estaban con él en el Hotel Atlantic de la calle Ben Yehuda. Qué mejor lugar, pensó Gerard, que esta calle de judíos para celebrar la fiesta de las luces con un pequeño regalo de Aj Amim. Estudió las características del edificio, reteniendo en su memoria los puntos débiles. Luego le dio un vistazo general a ambos lados y sonrió por la simplicidad del plan. El personal del Hotel King David aparentaba mantener su opulenta normalidad. El portero, vestido de rojo, con medallas y charretera y su pelo gris insinuándose por debajo de la gorra negra, parecía un general retirado más que un portero. Al llegar a la puerta del hotel en su Plymouth verde, el portero se adelantó en un esfuerzo por abrirle la puerta a Ellie y ayudarla a salir en un solo movimiento. Se bajó y se quedó mirando a las arcadas de las ventanas del edificio hasta que David se reunió con ella en la amplia alfombra roja que conducía a la entrada del hotel. David estaba enojado por la noticia de que Ellie no se iba con el grupo de estudiantes y el personal de la escuela americana en el vuelo del día siguiente. «Se supone que esta sea tu cena de despedida», le dijo mientras la conducía del brazo a través del vestíbulo. «¿No podríamos convertirla en una cena de bienvenida?». Sonrió de manera esquiva. «Vamos, David, supuse que estarías feliz por mí. Después de todo, esto es la revista Life». «Es por tu vida por la que me preocupo», remarcó repentinamente. Un árabe de piel oscura iba de acá para allá tocando la campana por el vestíbulo del hotel recubierto en nogal. Aristocráticos caballeros ingleses leían el London Times sentados cómodamente en sillones de cuero rojo, mientras los camareros les servían whisky Glenlivet o ginebra y agua tónica con trozos de limón de Palestina. La alfombra, floreada en tonos de rojo, se arremolinaba alrededor de los lustrosos zapatos de los oficiales británicos y los integrantes del gobierno que pasaban sus horas relajados y reviviendo los últimos acontecimientos. El establecimiento completo se parecía al Hotel Savoy de Londres. Lámparas de bronce sobre las mesas al lado de las sillas daban la sensación de una finca inglesa y en el bar adyacente al vestíbulo. Ellie vio pinturas de caballos saltando y galopando sobre las amplias praderas inglesas. Porque si estaban tan enamorados de su atmósfera de Gran Bretaña, están tan ansiosos de permanecer acá, pensó Ellie. Vestido de smoking, el jefe del comedor estaba parado cerca de una mesa pequeña mientras ellos entraban al gran salón de altos techos. Manteles blancos y centellante platería adornaban las mesas estilo princesa Ana y los camareros se movían diligentemente de una mesa a otra con suaves inclinaciones, atento a las necesidades de los comensales antes que surgieran esas necesidades. Ellie tenía la fuerte impresión que había entrado en una comedia de Cole Porter, donde cada uno bromeaba y hacía chistes y el mundo era simple. Trató de olvidarse de la guardia militar en servicio allá afuera. Por esta noche decidió, haría de cuenta que esta parodia era el mundo real y que el mundo de afuera no existía. «Señor», le preguntó el maitre con un marcado acento británico. «Tenemos una reservación para dos, Meyer. Pasé esta tarde, ya que sus teléfonos no funcionan». El maitre apenas se sonrió con dificultad. Ellie pensó que algo del mundo real también afectaba al King David. «Meyer, sí, sígame». Tomó dos menús con tapas de cuero de un estante y los guió a una pequeña mesa para dos en un rincón, casi escondida detrás de una palmera. Le acomodó la silla a Ellie, encendió una vela blanca y se retiró con una inclinación de cabeza. David miró el menú sin prestarle atención y pasó las hojas molesto. Ellie lo miró por encima del suyo con una sonrisa tolerante en sus labios. «¿Me llevarías a algún otro lugar?», preguntó. «Sí. ¿Qué te parece Copper Kettle en la esquina de Gower y Sunset?» «Cambié de idea. Tus padres se van a asustar. Ya soy grande y puedo cuidarme». «¿Cómo lo hiciste en la sedición? Te hubieran mandado a casa en un cajón y si yo no...». «Lo sé», Ellie bajó su menú, «pero algo me ha pasado. Puedes estar segura». David nuevamente pretendió leer el menú. «Me refiero, interiormente, algo me está sucediendo», trató de decir con calma. «Estás sobrecargada, es eso.
Tiene que haber algo en lo que yo pueda ayudar aquí. Al levantar el menú sintió cierta irritación. ¿Quién te crees que eres, Juana de Arco? ¿Santa Eli? Vas a lograr que te maten por la noble causa del periodismo. Caminar por la calle puede ser fatal. Si nosotros, tú y yo, tenemos un futuro juntos... Estás suponiendo mucho, David, lo interrumpió Eli. Como siempre lo has hecho. Te dije que no soy la misma. ¿Cómo crees que se siente Moshe con respecto a ti si te pide que te quedes? Preguntó subiendo el tono de voz. Creo que me quiere, no tanto como quiere este sucio pedacito de tierra, ¿verdad? Soy periodista, este es mi trabajo. 2 días atrás eras una arqueóloga volviendo a casa. Ahora, de repente, eres una periodista. Eli vio que una pareja miraba a David a medida que él elevaba el tono de voz. Baja la voz, le dijo Eli un poco alto. He tenido suficiente, David. Si eso es lo que piensas de mí, no me interesa si eso significa que vas a ganar el Pulitzer. ¿Me oyes? Sí, así como todo el mundo aquí en el salón. ¿Quieres ser periodista? Adelante, pero hazlo sin mí. Quiero una mujer, ¿entendido? Eso es todo. Terminamos. La sombra del camarero cayó sobre la mesa. Enojados, él y David lo miraron. ¿Puedo servirles en algo?, preguntó, sintiéndose molesto por sus miradas. Sí, Eli se puso de pie. Llame un taxi. Moshe miraba por la ventana hacia donde el sol se levantaba, sobre la brillante superficie del domo de la roca de la mezquita de Omar. Una sola vez había puesto el pie en el suelo del sagrado sitio donde Abraham había ofrecido a su hijo en el altar que había construido con sus propias manos. Siendo un alto y delgaducho muchacho de unos 15 años, se había puesto el uniforme robado de un soldado británico y había pasado al lado de la guardia musulmana en la entrada de la mezquita. Ningún judío podría, abiertamente, visitar el lugar sin el miedo a las represalias o los arrestos. Transpiraba y su corazón galopaba mientras caminaba por el patio. Se imaginaba cómo se sentiría Abraham sabiendo que venía a este lugar para ofrecer a su hijo en sacrificio. Sintió gusto a metal en su boca y un nudo en el estómago. Y Moshe recordó que Dios había sido fiel. Dios había provisto un carnero para el sacrificio e Isaac no murió. Moshe levantó la vista hacia el muro occidental que se erigía como el último vestigio del gran templo que fue destruido junto con la nación de Israel hace casi 2000 años. Moshe no había entrado a la mezquita, pero sí había visualizado a los judíos que oraban del otro lado de la pared. También ellos oraban por un Salvador que un día libertaría a Jerusalén. Solo una angosta pared de piedra separaba a esos judíos de los musulmanes con quienes caminaba por el patio, pero pensó que había una línea de demarcación que separaba el corazón de los hombres. Moshe se corrió de la ventana y se sentó pesadamente en su escritorio. Jugó con las fotos del rollo. El libro de Isaías, como fuera escrito en la época en que el gran templo estaba en el lugar donde está la mezquita. Ni una sola palabra había cambiado. Las promesas se mantenían iguales. La destrucción de Israel y las maravillas de su gente habían sido dichas. Ahora su gente estaba volviendo. Pero, ¿y el Mesías? Hacía tiempo que había dejado de creer en el Santo de Israel. Inclusive los judíos ortodoxos que oraban en el muro negaban que pudiera haber una nación hasta que el Mesías no volviera en persona para gobernarla y redimirla. Había tantas creencias opuestas entre los judíos de todo el mundo. Seguramente que había una sola verdad. ¿Habría venido el Mesías a Israel como quería Howard? ¿Había provisto Dios al santo como el cordero del sacrificio para redimir y restaurar de una manera distinta a como el pueblo esperaba? La pequeña lámpara de bronce del escritorio de Moshe iluminaba las brillantes fotos del rollo de Isaías. Moshe releyó la confirmación de la Universidad de Johns Hopkins. Felicitaciones, es probable que hayan descubierto el más significativo hallazgo en la historia reciente. El material confirma que el origen del rollo es de principio de siglo. Por milésima vez, Moshe hojeó las fotos asombrado ante la claridad y precisión de las letras del antiguo escrito. Abrió su más reciente edición del texto hebreo de Isaías e investigó sus páginas buscando alguna variación en las palabras de ambos, letra por letra. Las palabras eran las mismas, el mensaje era el mismo. Moshe fue hasta Isaías 53 y leyó con el ceño fruncido. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Moshe se detuvo en el comentario rabínico moderno debajo del texto.
El profeta se refiere a la nación de Israel. A pesar que el texto se había mantenido sin cambios por más de 2000 años, la interpretación de la escritura había cambiado. Se recostó hacia atrás y se rascó la cabeza tratando de recordar los comentarios antiguos. Se puso de pie y buscó en su biblioteca la traducción aramea escrita en el segundo siglo por el rabino Jonathan ben Uziel, discípulo del gran Hillel. Targum Jonathan de Isaías 53, susurró, secando el empolvado volumen del estante. Abrió el libro en el capítulo 52 y comenzó a leer en arameo. He aquí que mi siervo el Mesías será prosperado. Frunció el ceño ante la palabra Mesías. Luego apoyó el libro y urgentemente buscó su libro de oración del siglo XIX. Sacó con cuidado el libro que se deshacía en los bordes y pasó las páginas hasta que encontró la paráfrasis del capítulo 53 de Isaías, escrito para ser recitado en Yom Kippur. Mesías cargó nuestras iniquidades y el yugo por nuestras transgresiones, porque él fue herido por transgresión, llevó nuestros pecados sobre sus hombros para que encontrásemos perdón por nuestras iniquidades. Y así, dijo en voz alta, la interpretación se cambió aunque las palabras sean las mismas. Los antiguos sabían que se refería al Mesías. ¿Qué inconveniente puede ser la verdad algunas veces? Medio se sonrió observando las fotos, especialmente cuando por tanto tiempo el que crees que es tu enemigo es en realidad tu salvador. Esto es verdad, Moshe Sayar, se dijo en voz alta. ¿Y qué es lo que harías con el Mesías, con aquel a quien llaman el Cristo?